Quiero contarles una historia de cómo pasé de hacer reportes planos en Excel a poder implementar tecnologías de inteligencia artificial, como por ejemplo Machine Learning y procesamiento de lenguaje natural, para una empresa real y lograr brindarles una solución completa de Data Science. Mi nombre es Jorge Aristizábal, soy candidato a Master de Data Science y quisiera contarles cómo ha sido este camino para llegar hasta acá, para finalizar mi maestría y sobre todo contarles sobre mi trabajo final, análisis de causas raíz de llamadas a clientes dentro de la compañía Naturgy. Esta es nuestra oportunidad con la compañía. Naturgy es una empresa de comercialización y distribución de servicios de energía y tiene un call center que recibe un flujo importante de llamadas mensuales. Vamos a intentar a través de esos comentarios de los agentes de entender cuáles son las llamadas más recurrentes y cómo podríamos tomar acción para evitarlas. En el momento de finalizar materias, una de las que más me llamó la atención es el procesamiento del lenguaje natural, por lo que estuve buscando dentro de las diferentes compañías las opciones que teníamos y en este caso Naturgy tenía una muy buena que era el encontrar la causa raíz de las llamadas a su call center. Entonces, como primer objetivo me planteé implementar el lenguaje natural, segundo, poder identificar estos tópicos y luego poder categorizarlos para dar sugerencias a la empresa que pudieran mejorar el área de servicio. Y por último, encontrar una manera efectiva de comunicar todos los insights a la parte gerencial que les llamara la atención, que fuera fácil el entendimiento, por lo que me decanté por la tecnología de Microsoft Power BI. Así que mi propuesta para el equipo de Naturgy y también como propuesta del trabajo final del máster fue la aplicación de text mining, toda la tecnología detrás del procesamiento del lenguaje natural para hacer limpieza, eliminación de stopwords, aplicación de todas estas librerías que tenemos a disposición. Luego, utilizar un modelo de tópicos avanzado. En este caso vamos a aplicar el Latent Dirichlet Allocation para encontrar causas raíz. Una de las cosas que encontré fue, o propuse, en este caso fue dividir el corpus en las categorías más importantes para poder correr el modelo exclusivamente por categoría y así encontrar las mejores palabras y evitar sesgos. También, pues como les comentaba anteriormente, hacer esto de una forma gráfica para que la gerencia pueda entender y tomar decisiones basadas en estos insights. Y por último, las limitaciones que tuve, digamos, técnicas, por ejemplo, por el equipo, porque no tenía la capacidad para correr diferentes librerías que más adelante les voy a comentar, van a ser una de las cosas que se pueden proponer en una consultoría a futuro con la compañía. Aquí tenemos una vista rápida de las tecnologías y librerías utilizadas en el proyecto. También unos screenshots que he tomado del código, por tiempo no puedo comentarlos, pero en la documentación y en los anexos se encuentra toda la información. Y esta es la parte que más me emociona, es la presentación del tool, la herramienta de Power BI, que está implementada en tiempo real, que podemos utilizar y correr para ver los diferentes resultados. Podemos utilizar un filtro rápido en el cual vamos a ver el tamaño del corpus, la cantidad de tokens generados sin procesar, luego de procesarse, así como el número de tópicos que tiene y las palabras con su peso para cada uno de los tópicos. Si limpiamos los filtros, más abajo podemos ver, por ejemplo, las etiquetas en las cuales podemos contar para cada uno de estos tópicos información, el peso de los casos para cada uno, así como información en una escala de tiempo, también información de sus categorías, los caracteres para cada una de las escalaciones y finalmente vamos a poder ver aquí una ayuda en la que nos va a permitir entender cada una de las tablas y pasos específicos si queremos llegar a una información la cual se está analizando. Y por ejemplo, es una de las conclusiones a las que llegamos. Encontramos que la categoría de actuación, que representa el 52% de todos los casos de la llamada, tiene un tópico específicamente que representa el 24% del total del grueso de llamadas al call center. La herramienta nos permitió entender a profundidad de qué trata el tópico 3 de esta categoría actuación y nos llevó a la conclusión de que la etiqueta son las llamadas de los usuarios que están pidiendo duplicado de su factura. Bueno, y finalmente llegamos a las conclusiones en las que hace un año estábamos haciendo pivotes en Excel y hoy estamos aplicando técnicas de Machine Learning, de Text Mining, procesamiento del lenguaje natural, en las que estamos ya potencializando nuestro conocimiento y sobre todo ayudando a una compañía a mejorar la satisfacción de sus clientes. Es un caso real
y pues ahorrar costos. Entonces, muchísimas gracias por esta oportunidad.